todos y bienvenidos a esta sesión de Moodle y RGPD. Mi nombre es Txell y pertenezco al equipo de 3D soy lead del área de e-learning, centrándome en contenidos, formación y toda la parte de diseño. Además, soy project manager, gestionando algunos proyectos, y también soy facilitadora del MEC, del Moodle Educator Certification. Así que nada, bueno, hoy estoy aquí para contaros un poco qué es el RGPD, ¿vale? Y cómo aplica esto en Moodle. Luego veremos qué es el DPO y cómo tenemos también que configurarlo en Moodle. Luego cómo hay que hacer uso de las políticas también dentro de Moodle. Y finalmente veremos otras consideraciones. Los puntos 3 y 4 van a ser muy prácticos, los vamos a estar viendo en consonancia con una plataforma de ejemplo. Y sin embargo, el punto de otras consideraciones, como depende de las configuraciones que cada uno tenga en su plataforma, los vamos a mencionar, y luego si alguien tiene preguntas, pues bueno, que nos las haga llegar y lo tendremos en cuenta. Así que nada, para empezar vamos a ver qué es el RGPD, ¿no? Porque yo estoy segura que todos habéis oído estas palabras, pero quizás hay alguien que no sabe lo que es. Pues bien, es el Reglamento General de Protección de Datos, que entró en vigor hace un tiempo, ahora os contaré un poquito más, dentro de la Unión Europea. ¿Vale? Aparte de las siglas de RGPD, también es posible que hayáis visto las siglas GDPR, que significa en inglés General Data Protection Regulation, lo mismo, pero en inglés. Así que ambas significan lo mismo. Entonces, como os comentaba, se trata de una normativa, un reglamento que fue aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo el 25 de mayo de 2016 y que entraba en cumplimiento al cabo de 2 años, es decir, el 25 de mayo de 2018. La idea de este reglamento es unificar la normativa de privacidad dentro de todos los Estados miembros de la Unión Europea. Anteriormente en España había la LOPD, entonces esta ya quedó obsoleta, ¿vale? Y la RGPD pasó a sustituir esta y cualquier otra normativa que hubiera dentro de la Unión Europea. Entonces, es un reglamento que se basa en 3 principios básicos. El principio de responsabilidad. Nosotros somos responsables de los datos como empresa que recogemos y de lo que hacemos con ellos, pero también el ciudadano tiene el derecho de ser responsable, de decidir qué quiere hacer con ellos. ¿Vale? Cancelarlos en cualquier momento, hacer lo que precise. Luego está el principio de protección de datos por defecto y desde el diseño. Esto significa que desde el momento en el que nosotros creamos una empresa, por pequeña que sea, por inicial que esté todo, cualquier dato que recopilemos externo a nosotros, externo a la empresa, debe estar cubierto por la RGPD. Es decir, no es algo que cuando arranquemos ya la empresa definitivamente tengamos que tener en cuenta, sino que la RGPD aplica desde el inicio. Es de las primeras cosas a tener en cuenta. Y finalmente tenemos el principio de transparencia, lo que significa que tenemos que ser como entidades completamente transparentes de todo aquello que recogemos, de todo aquello que guardamos y que usamos. Es decir, hay que decirle al usuario, o como dice la Unión Europea, al ciudadano, todo lo que estamos recogiendo de él. ¿Qué datos vamos a guardar? ¿Cómo los vamos a usar? Un poco todo esto. Y es por ello que se necesitan estas políticas donde contarlo, que más adelante veremos. Entonces, estos principios establecen, por un lado, unas obligaciones por parte de las instituciones y, por el otro, unos derechos desde el punto de vista del usuario. Entonces, empezando por las obligaciones de las instituciones, es importante tener en cuenta que debe existir un delegado de protección de datos, que es esta figura del DPO, ¿vale? El Data Protection Officer en inglés. Luego, aparte, deben realizarse evaluaciones de privacidad, de modo que si tenemos una inspección y nos solicitan los datos, esté todo vigente y todo esté funcionando correctamente. Además, debe haber una ventanilla única, lo que significa que tenemos que tener un representante para cada uno de los países, estados miembros de la Unión Europea en los que tengamos ciudadanos, ¿vale?
Además, deben evitarse brechas de seguridad, pero puede ser que las haya. Si las hay, deben tratarse a la mayor brevedad posible, pero además, en el caso de ser graves, disponemos de hasta 72 horas para avisar a los ciudadanos. Luego, aparte, la RGPD también tiene en cuenta datos sensibles, como datos genéticos, datos biométricos, ¿vale? Los biométricos pues puede ser la huella dactilar, el reconocimiento facial o por pupila dactilar, lo que sea, por pupila del ojo, perdón, puede ser lo que sea, ¿vale? Y aparte, como datos sensibles también entran cualquier dato a nivel penal que pueda existir. Luego, aparte, debe haber unas garantías internacionales adicionales mucho más estrictas. Esto es en ambos lados, es decir, cuando los datos salen de la Unión Europea, pues todas estas obligaciones se vuelven aún más estrictas, pero además los estados o los países externos a la Unión Europea que traten datos de ciudadanos europeos también van a tener que aplicar esta RGPD. Luego, aparte, se han habilitado inventarios de tratamiento de datos que son similares al formulario norma, ¿vale? Y finalmente es importante no olvidarnos de que hay sanciones por el incumplimiento de esta normativa y que pueden llegar hasta los 20 millones de euros o incluso un 4% de la facturación anual de la empresa. Con lo cual tenemos que ir con mucho cuidado. Y finalmente comentaros que a nivel actual, incluso de futuro, se está trabajando en unos sellos y certificaciones que van a poder recibir aquellas instituciones que realmente estén alineadas con todo esto que hemos comentado. Pasamos ahora a los derechos de los ciudadanos. Como comentábamos en el principio de transparencia, ¿no? Los ciudadanos tienen derecho a esta transparencia, a recibir cualquier tipo de información que afecte al tratamiento de sus datos y además deben haber dado el consentimiento. No podemos usar los datos de nadie si no lo han consentido previamente. Además, pueden solicitar el derecho al olvido, a que borremos los datos de nuestras bases de datos o incluso a la limitación del tratamiento, ¿no? Que durante X tiempo no quiero que tengas acceso a mis datos. Por ejemplo, pues si yo me marcho a otra universidad a estudiar y cuando vuelvo, pues ya te dejo porque imagínate, vuelvo a hacer el proyecto final, ¿no? Pues a partir de ese momento te vuelvo a dar acceso. Entre tanto, no quiero que tengas acceso, ¿vale? Y esto nos da paso a la portabilidad de los datos. Gracias a que estos datos son digitales, yo puedo solicitar que estén en un sitio o en otro, en una entidad o en otra, ¿vale? El usuario también tiene el derecho de realizar denuncias y solicitar indemnizaciones. Y otra cosa en la que se está trabajando es en el posible canon para la movilidad o el tratamiento de estos datos. ¿De acuerdo? Esto todavía está en un estado muy elemental. Entonces, dado que nosotros no somos abogados y simplemente os hemos querido hacer un pequeño resumen de lo que es el RGPD, lo que sí que os dejamos es aquí un enlace para que podáis tener más información en caso de estar interesados. Entonces pasamos ya a lo que nosotros conocemos, que es Moodle. Vamos a ver cómo afecta la RGPD en Moodle. Pues bueno, como habéis visto ya en las pistas que nos da la agenda, tenemos el área del DPO, que es la creación de usuarios que van a ejercer el rol de DPO y la creación del rol como tal, y luego las políticas. Las políticas normalmente son la política de privacidad, que recoge todos los datos o que nos cuenta todos los datos que nosotros almacenamos de ese ciudadano. Luego una nota legal que recoge los datos fiscales y otra información legal de la empresa como tal. Y luego la política de cookies, que nos dice qué tipos de cookies hay, cómo se usan dentro de la plataforma y qué datos almacenan. Y finalmente puede haber otras políticas. Esto es porque a la hora de redactar estas políticas os recomendamos que contactéis con vuestro asesor legal. Entonces, pues hay algunos asesores que juntan todas las políticas en una, otros que mantienen estas tres, otros que simplemente las juntan en dos y hay otros que además de estas tres deciden añadir
otras políticas adicionales. Esto no solamente depende del asesor, dependerá también del proyecto. ¿De acuerdo? Un proyecto sencillito seguramente tenga unos requerimientos inferiores a los que pueda tener un proyecto de gran envergadura o a nivel incluso internacional. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, vamos ya a pasar a la parte más práctica que os comentaba antes y vamos a ver cómo configurar toda la parte del DPO en Moodle. El primer paso que vamos a hacer es crear el usuario DPO. Para ello vamos a ir a Administración del sitio, Usuarios y crear un usuario nuevo. Y vamos a añadir como mínimo el nombre de usuario, la contraseña, que la debemos generar de algún modo, ahora lo veréis, nombre, el apellido y el email. Y finalmente guardamos los cambios. Pues bien, yo tengo aquí una plataforma nuestra, es una plataforma totalmente virgen, acabada de instalar, en la que simplemente hemos puesto la gráfica de 3D Pun. Entonces, bueno, la voy a poner en castellano. Entonces vamos a hacer lo que nos decía el documento para crear nuevos usuarios. Vamos a ir a Administración del sitio, Usuarios y crear un nuevo usuario. Y aquí yo voy a crear el usuario Chell, ¿vale? Que va a ser la persona que encargada del DPO. Entonces le voy a decir que le genere una contraseña y se lo notifique al usuario. Y entonces, pues nada, vamos a generarle este usuario con todos los datos. Recordad que era el usuario, generar la contraseña de algún modo, en este caso que se la genere el sistema y le notifique, nombre, apellidos y la dirección de correo. Pues bueno, vamos al final de todo, creamos el usuario y ya vemos que aparece aquí. Perfecto. Pues nada, vamos a ver qué hay que hacer ahora. Ahora tenemos que crear el rol del DPO. Para ello vamos a ir a Administración del sitio, Usuarios, Permisos, Definir roles y allí vamos a añadir un nuevo rol con los valores por defecto y vamos a pulsar en Continuar. Vamos a verlo paso a paso. Vamos a ir a Administración del sitio. Como sabréis muchos podéis ir desde donde estábamos, pero yo lo voy a hacer desde el inicio todo el rato. Usuarios, Permisos, Definir roles. Entonces me decía que tenía que ir a añadir uno nuevo, aquí, añadir un nuevo rol, que dejara todo como viene por defecto y pulsara en continuar. Vale, pues hasta aquí, súper fácil, ¿no? Vamos a volver para atrás a ver qué tenemos que hacer aquí con este nuevo rol que estamos creando. Y ahora vamos a configurarlo. Para empezar, le vamos a añadir un nombre corto y el nombre completo personalizado. Y en tipos de contexto en que puede asignarse este rol, le vamos a decir a nivel de sistema. Es decir, el rol va a aplicar a nivel de sistema y no de cursos ni otra cosa, ¿vale? Entonces, de nombre corto yo le voy a poner DPO, de nombre completo le voy a poner Data Privacy Officer, ¿vale? La descripción, si alguien quiere añadirla, podéis añadir, pero bueno. Y entonces en tipos de contexto, sistema. Finalmente hay otro paso aquí en esta página que dice filtro, data privacy. Entonces yo voy a buscar aquí el final de todo que tengo filtro y voy a poner data privacy. Y como veis ya me filtra. Entonces vamos a ver qué es lo que nos pide. Primero nos dice que activemos el Manage Data Registry, que es el que nos va a permitir gestionar el registro de los datos, ¿vale? A nivel de políticas. Luego, Manage Data Request, que nos va a permitir gestionar las peticiones de datos, aceptar, anulación, lo que sea. Y luego tenemos el Make Data Request for Children, que nos permite realizar solicitudes de datos para menores. Esto lo veremos luego en otras consideraciones. Pues nada, vamos a activar estos tres. Hemos dicho el Manage Data Registry, el Manage Data Requests y el Manage Data Request for Children. Vale. Vamos a volver. Y aquí nos dice que tenemos que también aplicar estos filtros, el Moodle Site Config View,
para que este usuario tenga acceso o este rol a la configuración general de Moodle. Luego el Course View para que pueda ver cursos. El View Hidden Categories para ver categorías ocultas. View Hidden Courses para ver cursos ocultos. Y View Hidden Activities para ver actividades ocultas. Luego aparte hay otras dos que son, como veis, ya no pone Moodle aquí al principio, sino que nos pone Tool Policy, porque ya son específicas de las políticas, que es Accept Behalf, que es aceptar políticas en nombre de alguien, y View Acceptances, que es ver las políticas aceptadas. Entonces, bueno, pues vamos a ir aquí a Moodle y aquí pues vamos a buscar por aquello que, bueno, por todo esto. Yo lo tengo aquí en el portapapeles, ¿vale? Aquí me he colado, Course View. ¿Vale? Entonces yo lo copio y lo pego. Como veis, hay que ir con cuidado porque a veces el Course View, que era si volvemos atrás, veremos que era el segundo, cuando lo copio y lo pego, veo que me aparece un montón, pero tengo que leer aquí y ver que Course View, ¿vale? Solo es este. El otro pone View Hidden Courses, bueno, pues que también era uno de los que yo quería, ¿no? Pero hay varios, entonces hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Luego teníamos el de las categorías ocultas, el de los cursos ocultos que ya lo hemos activado cuando hemos buscado por Course View. Luego tenemos el de las actividades ocultas, también lo vamos a buscar y activar. Y luego tenemos el Accept Behalf, ¿no? De aceptar en nombre de alguien. Y finalmente tenemos el de ver las aceptaciones que han hecho los usuarios de las diferentes políticas. Vale, perfecto. Pues nada, vamos a crear el rol. Y ya lo tenemos. Vale, a ver, regresar a la lista de todos los roles. Vale, perfecto, me voy aquí al final y ya tengo aquí el Data Privacy Officer. Genial. Bueno, pues vamos a ver qué tengo que hacer ahora, ¿no? Ya tengo el rol creado. Entonces me dice que tengo que habilitar la configuración de privacidad. Vale, o sea, ahora tengo el usuario, tengo que configurarlo para que reconozca que este rol va a ser el que se va a encargar de toda la parte de privacidad. Para ello voy a ir a Administración del sitio, Usuarios, Privacidad y Políticas y voy a seleccionar las opciones de privacidad. Y en la opción Mapeo de roles del oficial de privacidad voy a decir que este rol lo va a ocupar el rol que se llama DPO y voy a guardar los cambios. Vale, pues vamos a Administración del sitio, otra vez, Usuarios, y aquí en Políticas y Privacidad, opciones de privacidad. Entonces busco aquí y en... Uy, se ha puesto... Ah, no aparece traducido. Vale, en Mapeo de roles de oficial de privacidad, pues selecciono el Data Privacy Officer que he creado. Bajo al final y guardo los cambios. Perfecto. Pues ya tengo la parte de configuración de privacidad también hecha. Vamos a seguir. Ahora tenemos que asignar el rol del DPO al usuario creado. Recordad que hemos creado el usuario Shell, hemos creado el rol del DPO, pero en ningún momento hemos dicho que Shell va a ocupar el rol de DPO dentro de la plataforma, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Para ello vamos a ir a Administración del sitio, Usuarios, Permisos y asignar roles globales. Y ahí vamos a seleccionar el rol del DPO. Y una vez dentro del rol del DPO, vamos a seleccionar el usuario en la lista de usuarios potenciales, vamos a buscar a Shell y la vamos a agregar. Pues vamos a ver. Vamos a ir a Administración del sitio, hemos dicho, Usuarios, y aquí en Permisos, asignar roles globales, ¿vale? Y aquí tengo el del Data Privacy Officer, clico, y hemos dicho que voy a agregar a Shell. Pues ya está, tan sencillo como esto. Ahora ya tengo a Shell como la Data Privacy Officer. Vale, genial. Pues ya está. Con esto ya tendríamos el DPO configurado en Moodle. Esta persona, este usuario, ya sería capaz de gestionar todo el tema de las políticas
y de los usuarios en relación con las políticas. Pero que nos falta las políticas, ¿no? Porque sin ellas el DPO poco va a poder hacer. Pues vamos a ver. Para configurar las políticas, ¿vale? Como os decía, hay varias políticas. Hoy nosotros aquí vamos a configurar una, que va a ser la de cookies, pero podéis configurar realmente la que queráis, ¿de acuerdo? Entonces aquí cada uno puede, bueno, como os decía, podéis crear todas las que consideréis. Entonces, para configurar las políticas tenéis que ir a Administración del sitio, Usuarios, Privacidad y Políticas y Configuraciones de política. ¿Vale? Esto será la primera vez que creéis la primera política. Y en el manejador de políticas del sitio le vais a dar Políticas Tool Policy para luego guardar. Vale, pues vamos a ver. Vamos a ir a Administración del sitio, Usuarios, Privacidad y Políticas y configuraciones de política. Y aquí en el manejador de políticas del sitio hemos dicho que en lugar del de por defecto vamos a seleccionar Políticas Tool Policy. Finalmente vamos a guardar los cambios. Repito, este cambio solamente hay que hacerlo la primera vez antes de configurar cualquier política. Ahora, si ya fuera la segunda política, empezaríamos desde el punto número 2, que es crear la política. Entonces me dice que tenemos que ir a Administración del sitio, Usuarios, Privacidad y Políticas y Gestionar políticas. Allí voy a crear una nueva política, voy a rellenar los campos correspondientes que ahora veremos y voy a guardar. Vale, pues vamos allá. Administración del sitio, Usuarios, Políticas de privacidad, Privacidad y Políticas, Gestionar políticas. Vale, hemos dicho que vamos a agregar una nueva política y yo os he dicho antes que nuestra política iba a ser la política de cookies. Vale, genial. Y como podéis ver, el tipo. Si fuera la política de privacidad, pues sería la segunda opción. La de cookies, por ejemplo, es del sitio. La nota legal también. Y luego, pues puede ser que, ahora me lo invento, pero yo tengo un convenio con una empresa externa que necesita tener acceso a los datos y consecuentemente también tiene que insertar sus políticas. Pues eso sería una política de terceras partes. O a veces, pues porque obtienes una subvención, obtienes no sé qué, pues hay otras políticas, puede haber mil casos, pues serían otras políticas, ¿de acuerdo? Entonces, en función del caso, seleccionaremos la política que toque. Y aquí, nada, aquí vamos a dejar que siempre sea para todos los usuarios. Aquí en versión podemos poner V1, ¿vale? Por ejemplo, o dejarlo en blanco y saldrá la fecha, ¿vale? Y luego tenemos un resumen. Pues aquí añadiremos un resumen de lo que son nuestras políticas. Y luego, finalmente, aquí en la política completa, añadiremos lo que son nuestras políticas, ¿vale? Es un texto que nos va a pasar el abogado y que tendremos que copiar, pegar y darle estilo si lo deseamos. Entonces dice, mostrar política antes de mostrar otras políticas. Pues aquí depende de las políticas que tengamos, que decidamos que esta va antes que las otras o no, ¿de acuerdo? Y luego, ¿es un acuerdo opcional? No, ¿vale? La RGPD hace que sea obligatorio. Y finalmente tenemos la opción de dejarlo en borrador, ¿no? Si estamos todavía trabajando en ello, o en mi caso que ya tengo el documento definitivo, pues lo puedo activar y ya está. Entonces cuando lo activo, guardo los cambios y aquí puedo ver, ¿vale? Que 0 de 3 usuarios lo han aceptado. Y si pulso, puedo incluso ver pues, que los 3 usuarios actuales lo tienen pendiente. Incluso puedo aceptar y declinar por ellos. Por ejemplo, el administrador del sitio, al administrador no se le pide que lo acepte, pero yo desde aquí lo puedo aceptar. Además es que es mi propio usuario y doy consentimiento en nombre del usuario. ¿De acuerdo? Puedo retirar también. Entonces, bueno, pues con esto ya tendríamos las políticas creadas. Para cambiarlas, pues sería lo mismo, administración del sitio, usuarios, privacidad de las políticas, gestionar las políticas y en acciones pulsaríamos acciones de editar sobre la política deseada,
Cambiaríamos los campos correspondientes y guardaríamos. Vamos a ver esto, vamos a volver para atrás, estábamos aquí. Y aquí nos decía que en acciones, editar, yo puedo cambiar lo que quiera, ¿vale? Y al final me dice, estado de la política, ¿es una revisión menor o no? Y entonces pues la guardo. Si es una revisión menor, ¿vale? No se fuerza a los usuarios a aceptarla de nuevo, ¿vale? Y ahora, como podéis ver, pues ya hay uno de 3 usuarios que la ha aceptado porque el administrador la había aceptado, y aunque la hemos modificado, como el cambio es menor, pues no afecta, ¿vale? Y aquí es importante que tengáis en cuenta que una política puede editarse o cambiarse a inactiva, pero si un usuario la ha aceptado, no la podremos borrar, ¿vale? Es decir, aquí ya no, ¿veis? Puedo pasarla a inactivo, pero ya no me sale la opción de borrar. Y pasamos ya a otras consideraciones. Entonces, bueno, para empezar tenemos el apartado de aceptación de las políticas. Todos los usuarios deben aceptarlas, excepto, como os decía antes, los administradores, la primera vez que se inicie sesión. Pero si una política se crea nueva o se modifica, ¿vale? Se mostrará la próxima vez que ese usuario inicie sesión. ¿De acuerdo? La van a tener que volver a aceptar a menos que sea un cambio menor. Luego, si se ha habilitado el autorregistro vía correo electrónico, vía email, los usuarios las deberán aceptar antes de crear ese usuario, antes de crear su nueva cuenta. Y para los usuarios invitados se mostrará una ventana modal en la parte inferior de la ventana propia del navegador con los enlaces a las políticas, ¿de acuerdo? Luego también pues, tenemos el tema de los usuarios que son menores de edad. Vale, entonces se puede impedir que den su consentimiento prohibiendo la opción de aceptar políticas para el rol pertinente, pero entonces alguien tendrá que dar el consentimiento en su nombre antes de que accedan a la plataforma. Entonces aquí tenemos 2 casuísticas. Cuando la mayoría de los usuarios son menores, ¿vale? Se recomienda aplicar al rol usuario autenticado esta prohibición de aceptar las políticas, y entonces habrá que crear un nuevo rol o roles a nivel de sistema para que puedan dar el consentimiento por ellos y asignarlo pues, a los padres, tutores, profesores, a quien convenga en cada caso. Y luego aparte, pues también puede darse que solo algunos de los usuarios sean menores. Entonces lo que haremos es que en lugar de que crear un rol para los padres, tutores, profesores, crearemos un rol para estos estudiantes menores de edad, usuarios menores de edad, y permitiremos que otros den el consentimiento por ellos. ¿De acuerdo? Luego tenemos los acuerdos de usuario, ¿vale? A los cuales tienen acceso tanto los administradores como los DPO, y lo pueden hacer, como hemos visto antes, a través de administración del sitio, usuarios, privacidad y políticas, y clicando sobre el gestionar políticas y viendo la política en concreto, o si no, dentro de privacidad y políticas tienen también los acuerdos de usuario. Esto os lo enseño muy rápidamente. Aquí en administración del sitio, usuarios, aquí en privacidad y políticas, acuerdos de usuario, podemos ver quién ha aceptado qué, ¿vale? Y esto lo que le va a permitir al usuario al final es ver los consentimientos de los usuarios, filtrar por políticas, permisos, estado, roles, dar consentimiento en nombre de otros de forma individual o incluso a un grupo si los selecciono a varios a la vez. Y aparte puedo descargarme esta tabla, ¿vale? Luego aparte, como también hemos visto, podemos aceptar las políticas en nombre de alguien. Hay que tener permisos especiales para ello. ¿Vale? Y para aceptarlas debemos ir al perfil del otro usuario, seleccionar políticas y acuerdos y seleccionar la cruz roja que aparece junto al nombre de la política, y con eso ya bastará. Luego, como usuario, ¿no? Que yo soy un usuario normal que he aceptado unas políticas, entonces puedo ver las políticas que he aceptado, y para ello debo ir al perfil de mi usuario, selecciono políticas y acuerdos, y desde ahí puedo aceptar las políticas pendientes si se han creado mientras la sesión estaba iniciada, o revocar cualquier política que yo haya aceptado anteriormente. ¿De acuerdo?
Con esto habríamos terminado. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta. Podéis hacérnoslas llegar a training@tresipunt.com y si tenéis cualquier otro tema que os apetezca comentar, pues también será un placer que nos contactéis y poder dar respuesta a cualquier duda que tengáis. Así que nada, muchísimas gracias por haber estado aquí, por invertir este tiempo aprendiendo sobre algo tan importante como es un reglamento que afecta a tantísima gente. Y nada, en nombre de Tres y Punt, daros las gracias.